Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su canal. Suscríbanse y denle la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia desde México. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Agradezco mucho a las personas que tan amablemente pasan a visitar mi página Maestros Paquito Nali. Ahí van a encontrar estrategias de enseñanza, aprendizaje desde educación inicial hasta la universidad. Tenemos muchas enseñanzas de aprendizaje. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Bueno, denle manita arriba a mi video, suscríbanse a mi canal si son tan amables y les agradezco mucho. Bueno, y vamos a ver el lenguaje oral y escrito. De acuerdo con el programa de español de nivel secundaria de la Secretaría de Educación Pública en el 2006, el lenguaje es una actividad cognitiva, comunicativa y reflexiva. Por medio de este se expresan, intercambian y diferencian las diferentes formas de entender el mundo. Se establece y mantienen relaciones interpersonales. Se influye sobre los otros, aquellos que comparten nuestra cultura y aquellos que no se tienen acceso a la información. Se participa en la construcción de conocimientos, visiones del mundo, se organiza el pensamiento y se reflexiona sobre sus propios procesos de creación discursiva e intelectual. Por su parte, el programa de educación preescolar 2004 de la Secretaría de Educación Pública señala que el lenguaje es una herramienta fundamental para integrarse en una cultura y acceder al conocimiento y a otros pueblos para interactuar en sociedad y en el más amplio sentido para aprender. La lengua o idioma es una construcción social en un curso histórico. Cada grupo cultural ha creado un sistema, una lengua para comunicarse de una manera correcta, pues como se dice Goldman, el ser comprendido por otros a través de las lenguas es un hecho universal. Por tanto, cada lengua es un sistema compuesto con un código convencional, es decir, tiene reglas, convenciones lingüísticas, textuales, sociales y culturales. Las manifestaciones del lenguaje en sentido estricto son la oralidad y la escritura. Estas comparten algunos de los códigos, pero otros no. Las relaciones entre ambos lenguajes son complejas. Esto se debe alentar a los docentes a no crear que el lenguaje escrito es solo una transcripción del lenguaje oral, que es uno que no comparte elementos del otro. Se debe privilegiar el lenguaje escrito. La comunicación oral se caracteriza tradicionalmente como aquella en la que hay una relación entre dos personas presentes cara a cara. El lenguaje de situación mediante la cual se reciben y producen mensajes para que se efectúen los interlocutores refieren conocer las convenciones lingüísticas, textuales, sociales y culturales de la lengua. El lenguaje oral que se utiliza con este tipo de comunicación se acompaña generalmente de movimientos corporales que son muy importantes para indicar la intención del lenguaje. Además, incluye los implícitos culturales que comparten el emisor y el receptor. Una de las funciones del lenguaje oral es dar forma a la memoria colectiva de un grupo a través del cual de generación en generación se va transmitiendo, desarrollando prácticas, la historia, la literatura, las experiencias, los conocimientos, los saberes y los valores. En todas las culturas, la expresión oral es un medio idóneo de comunicación
esta ha prevalecido como tal en los lugares donde se ha desarrollado la escritura. En las comunidades indígenas y en aquellas donde las poblaciones originarias en situaciones de manera temporal o a través de la memoria colectiva, la tradición es una parte medular de la lengua materna de conocimientos ancestrales. En las culturas originarias actuales revelan cómo el lenguaje oral guarda la memoria de los pueblos. Los textos orales que transmiten dichos conocimientos se emiten en situaciones comunicativas socioculturales que conllevan a la conservación, a hacer ritos y a desarrollar de las formas de vida de la comunidad. Los conocimientos mismos, incluidos los discursivos y las prácticas de un grupo originarios. Para la educación inicial indígena es esencial el manejo de la expresión oral y en consecuencia la de las tradiciones expresadas a través de ella, lo que coadyuva al enriquecimiento de las formas nacionales de comunicación. Al apoyar las formas de comunicación oral de los pueblos originarios, se recobra su valor y se revitaliza la cultura que se conserva en la diversidad de los pueblos indígenas. Abrir los textos educativos, prácticas sociales, el lenguaje oral en la educación inicial ayuda en situaciones en los niveles subsecuentes. La gama de discursos orales en los contextos extraordinarios se debe ampliar en los centros escolares y estos deben retomar la comunicación, incluyendo los de la lengua originaria, y que se usen en español. Todo esto repercute dentro y fuera del aula para incrementar la competencia comunicativa de niños y niñas y, por supuesto, las habilidades cognitivas en general. Desde su nacimiento, los seres humanos utilizan el lenguaje, ya que tienen vivencias de comunicación oral con las personas que los rodean. Esto les permite identificar a través de la escucha sonidos propios, estructuras, organizaciones y usos de la lengua. También perciben visualmente los gestos que acompañan las expresiones orales. Poco a poco comienzan a emitir sonidos hasta llegar a palabras, frases y oraciones complejas y cada vez más complejas, lo que hace posible el jugar con las palabras, transgredir creativamente las normas del lenguaje, reflexionar sobre las expresiones, usar pautas gramaticales y manejar diversas funciones e intenciones del lenguaje como pedir, contestar, jugar, investigar, imaginar, etc. Para ello suele usar también ademanes que aprendan en el medio sociocultural de su comunidad. En atención a la educación inicial indígena, se potencializan sus competencias comunicativas orales y se amplían las situaciones para emplearlas. Prácticas sociales del lenguaje, al manejarlas con el fin de obtener, construir conocimientos sobre el entorno, representaciones del mundo, incluyendo lo que se refiere a la reflexión, valoración de de manera que se promueva la comunicación espontánea, intencional de los niños y las niñas. El docente tendrá que escuchar,
responder las ideas y preguntas de los infantes, hacerlas a su vez cuestionamientos que propicien la reflexión y explicar acerca del mundo, dar seguimiento a la interpretación y comprensión que tenga valorar, promover el lenguaje de los pueblos originarios y del español. Tan importante como el lenguaje oral es el escrito. La mayoría de lenguas originarias de México tiene su sistema de escritura en letra neolatina, es decir, el tipo de letra usada por el español, caracteres que constituyen representaciones gráficas convencionales. Los registros gráficos aztecas, mayas, los códices y las estelas, ambos de la cultura mesoamericana, también se consideran escritura. Es importante tenerlos presentes, valorarlos y reconocerlos, ya que representan una larga tradición de la escritura digna de ponderarse. Estas culturas mesoamericanas, al igual que otras, usaron la escritura para desarrollar un registro administrativo, económico, pero también de conocimientos técnicos, literarios, históricos y científicos. Es decir, el lenguaje escrito tiene funciones particulares. Tras la llegada de los españoles, el territorio que hoy es México, el castellano fue impuesto como parte de la política del virreinato. No obstante, por diversos motivos, muchas lenguas originarias sobrevivieron, sobre todo gracias a su empleo como el lenguaje oral entre los grupos originarios por el aislamiento geográfico de sus comunidades. Poco a poco las lenguas orales de los nativos registradas en lo escrito, y aunque no tuvieron uso extensivo ni mayoritario, a la fecha muchas de estas, con sus variantes dialécticas, cuentan con su grafía. En la actualidad se identifican 68 lenguas indígenas mexicanas y 364 variantes dialectales. Todas tienen el carácter nacional y deben enseñarse y practicarse en las familias, comunidades, en las escuelas donde haya población originaria. Se requiere en simultaneidad ampliar su uso, reconocimiento entre la población no indígena. Es decir, que se revaloren las lenguas para que todos los mexicanos conozcan un poco de nuestra historia y nuestra cultura. Es importante reconocer que en las sociedades alfabetizadas existen siempre dos formas de lenguaje: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, las cuales son paralelas según Goldman. Este dato debe llevarse a los docentes de educación inicial indígena a reflexionar sobre el hecho de que los contextos alfabetizados de la lengua permiten la comunicación amplia en ambos tipos de lenguaje. La oralidad y la escritura pues tienen la misma gramática subyacente y realizan reglas similares. Esto favorece en el desarrollo de las competencias comunicativas de los niños y las niñas. Si este medio es el que viven los niños y las niñas indígenas, hay un contexto alfabetizado en español, es decir, donde se observa la lengua escrita en español de manera cotidiana y en diversas situaciones el uso. Los menores de 3 años llegan a los centros educativos con conocimientos previos acerca de lo que es. Saben, por ejemplo, que un anuncio dice algo sobre un producto, que un libro de tela que hizo su mamá es el que aparecen ilustraciones de animales, objetos, palabras. Se mira, ojea, se lee que un cuento tiene expresiones particulares y un anuncio y otras. Bueno, es todo por este canal. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un abrazo a la distancia desde México. Muchas bendiciones y ya estamos otra vez aquí. Que Dios los bendiga y si Dios me lo permite nos vemos a la próxima. Que tengan un día excelente y un día maravilloso en compañía de nuestro Dios. Hasta luego. Adiós.